Ahora, el tema migratorio. Bueno, en todo lo que se ha hecho en el gobierno de López Obrador, todo se ha hecho mal, todo. Es increíble que todo se haya hecho mal y eso es innegable. Ahora el tema migratorio. Vamos a ver. Cuando antes de que iniciara el gobierno de López Obrador a la presidencia, pero ya era presidente electo, de inmediato vinieron caravanas de 7,000, de quién sabe cuántos miles de migrantes centroamericanos a México para cruzar a Estados Unidos. ¿Y saben por qué? Porque Obrador los invitó a venir. Si cuando no los invitan a venir, vienen muchos para ir a Estados Unidos, invitándolos y abriéndolos la puerta, se vinieron cantidad de migrantes, pero miles como nunca, eran caravanas tremendas. Nunca había pasado esto. Obviamente empezaron a llegar a la frontera, no solamente centroamericanos y sudamericanos como siempre, venían ya africanos, asiáticos, porque López Obrador creó esa crisis migratoria. Porque tenía varias intenciones López Obrador. Primero, bueno, vamos a ver, llegan a la frontera y si Estados Unidos tenía problemas con la cantidad de migrantes que pasan a Estados Unidos cada año y que Donald Trump muy bien estaba haciendo cuando era presidente de evitar que entraran tantos, porque Estados Unidos tiene derecho a no recibir a más migrantes de los que quiere, porque es su casa. Y Trump dijo claramente, lo que han criticado mucho, pero él dijo, vamos a hacerlo hasta lo imposible por impedir que pasen ilegalmente tantos migrantes. Y Obrador le envía miles y miles de migrantes y Obrador no hacía nada. ¿Qué hizo Trump? O me los detienes o te pongo aranceles. Lo sometió y Obrador hizo algo y trabajó para que no, trataran de llegar la menos cantidad. Pero siguen llegando las caravanas. Entonces trató de cerrar la frontera de Centroamérica a México por Tapachula y en el norte. Pero, ¿qué pasó? Que lo que empezó a suceder es de que empezó a haber falta de derechos humanos en el trato a los migrantes en México por culpa de López Obrador. Primero por la culpa de que hizo que vinieran miles y miles de centroamericanos y después porque aplicó medidas brutales violando los derechos humanos contra esos migrantes. Y después, curiosamente, les empezó a dar trabajo a migrantes de Centroamérica. E inclusive se dice que hasta pensaba darles, no sé si se las dio, credenciales, inclusive para votar. ¿Por qué? Pues que es plan con maña de Obrador. Que aumente la gente a la que va a comprar, va a usar para su política malvada. Bueno, la crisis migratoria se hizo tremenda en México. Como nunca, como nunca. Van a decir los obradoristas, siempre ha habido, ¿qué otros? No, como nunca. Y van a decir que la bestia, el tren, llevaba a los migrantes. Pero lo que está sucediendo ahora es como nunca, peor que nunca. Bueno, problemas y problemas y problemas. ¿Y qué pasa? La última tragedia, el último problema, es que en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez tenían propiamente arrestados a migrantes, que era, dice Obrador que era un albergue, no, era un instituto de migración que le corresponde al gobierno federal, no estatal de Chihuahua, federal, le toca a Obrador, a su gobierno. ¿Y qué pasó? Pues la tragedia que todos conocen, ante el maltrato que tenían los migrantes en ese instituto de Ciudad Juárez de migrantes, se protestaron y hubo protestas y total que en las protestas hubo incendios. Pero
los guardias o los funcionarios o trabajadores del Instituto Nacional de Migración, con una crueldad bestial e inhumana, no los dejaron salir, no les abrieron la reja para que salieran cuando estaba ya el incendio. No hicieron nada, como viles malvados. ¿De quién es culpa? De Obrador. No es la culpa del gobierno de Chihuahua, ni del alcalde de Ciudad Juárez. Es de Obrador, de López Obrador, porque es un instituto nacional, federal de migración. A ver si me explico. No, es del país, del gobierno de López Obrador, no es, no es de la gubernatura de Chihuahua, ni de la alcaldía de Ciudad Juárez. Bueno, entonces, ¿qué pasó después de la terrible desgracia que murieron 39 migrantes y 25 heridos? Que López Obrador de inmediato culpó a los migrantes, que porque prendieron colchones, con una demostración de inhumanidad brutal, porque López Obrador es el hombre más inhumano, más asesino que ha tenido México en toda su historia. Claro, como siempre, busca darle la vuelta. Y pues ya fue, ya vieron, le dicen asesino, le mientan la madre en Ciudad Juárez. ¿Y qué hace? Seguro los mandó Maru, o sea, la gobernadora de Chihuahua. Fíjense, cómo no reconoce. Y después, en la conferencia mañanera dice, me duele mucho, dice Obrador, me duele mucho lo que pasó. Pero si le ven la cara, no es una cara de angustia, es una cara de preocupación de que lo están juzgando a él. No es una cara de dolor por la muerte de los migrantes. Es una cara de preocupación de que lo van a juzgar a él, porque Obrador nada más piensa en él porque es un psicópata. Y tenía que decirlo porque si no lo decía, bueno, su inhumanidad, que ya es vista por todo el mundo, pues se acrecentaría. Entonces tuvo que aparentar que le dolió mucho. Pero si ustedes ven cuando va en la camioneta llegando a Ciudad Juárez, cómo enfrenta a los que están protestando, con sonrisa irónica. Te envió Maru, se le ve la sonrisa. Y cuando está diciendo en la conferencia mañanera, mañosera, que le duele mucho, se le ve la cara. Un psicólogo se da cuenta que es falso, no le duele. Le preocupa que lo juzguen a él. Bueno, y luego dice que también le duele otra cosa mucho, la tragedia de Tlahuelilpan, de los guachicoleros. ¿Y saben por qué le duele también? Porque fue culpa de él. ¿Sabían que en la tragedia de Tlahuelilpan, donde murieron muchas personas en la explosión de Tlahuelilpan, porque estaban sacando los guachicoleros petróleo de los ductos, ¿saben quién fue el Obrador? ¿Por qué? Porque se ven guardias militares alrededor y no están desalojando a la gente. Esa gente que murió en la explosión estaba ahí, y ahí los guardias, cuando la obligación de los guardias era quitarlos, quítense, están robándose el petróleo. No, los dejó con la finalidad de que México viera cómo los guachicoleros robaban. Y vino la desgracia, la explosión donde murió mucha gente. Porque el observador dio la orden, se sabe que dio la orden, para que esos militares no quitaran a la gente que estaba en el ducto de Huachicol, de ductos, agarrando como guachicoleros, robándose el petróleo. Fue culpa de Obrador. Pero ya se sabe por qué también pasó esto en Ciudad Juárez. Porque López Obrador, ¿saben a quién puso como funcionario en el Instituto Nacional de Migración de México? A un cónsul. ¿De qué país creen? De Nicaragua, donde está el peor dictador. Bueno, el peor es Obrador, pero el peor dictador que ha tenido, yo creo, que el mundo, que es Daniel Ortega. Ese tipejo entra en nexos con Obrador y ponen a funcionario del gobierno de Nicaragua en una función del Instituto Nacional de Migración.
en Ciudad Juárez, o no sé dónde, pero el Instituto Nacional de Migración como una alta responsabilidad. Si Nicaragua es un país pobre, sin desarrollo tecnológico de nada, ¿cómo ponen a una persona con un cargo tan importante en México? Pero lo peor es que cómo ponen a un trabajador del dictador Ortega, porque Obrador protege a los dictadores y ataca a los funcionarios buenos y honestos y civilizados y progresistas y humanos, a eso los ataca, pero protege a todos los dictadores. Entonces, una tragedia más, un fracaso más de López Obrador es el manejo de la migración. Primero provocó una migración brutal, descontrolada. Después, violaciones a los derechos humanos. México, por culpa de López Obrador, contra esos migrantes. Tercero, desgracias brutales como la que pasó por culpa de López Obrador. Y luego, el manejo hipócrita, malvado, mañoso de decir, ay, me duele mucho, pero con la sonrisa, si se fijan bien, una sonrisa que tiene diabólica. López Obrador es culpable de los 39 muertos en Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, pero es culpable de la mayor cantidad de muertos que ha habido en México. Es el mayor genocida ya de México, el mayor asesino de México es López Obrador. ¿Por qué? Porque México fue primer lugar en muertos de personal médico en el COVID en el mundo, por culpa de López Obrador. Primer lugar en letalidad en el COVID, por culpa de López Obrador, México. Tercer lugar mundial de muertos en el mundo por COVID, que si vemos qué población tienen los que estaban en segundo y primer lugar, en comparación con México, México será el primer lugar en muertos por COVID. Aumentó el número de homicidios, ya rebasó el número de homicidios que hay en el gobierno de López Obrador, a los que tuvieron Peña Nieto y todos los anteriores. Ya aunque baje, ya lo rebasó, ya hay más muertos, ya hubo más muertos en México con el gobierno de López Obrador por homicidios que en los gobiernos anteriores. Muertos, gran cantidad de muertos por desabasto de medicinas, por culpa de López Obrador, entre ellos niños con cáncer. 98 candidatos en el 2021 asesinados por el crimen organizado, apoyando a Morena, aliados que se ve con López Obrador, asesinatos, muertos. Ya más de 100,000 desaparecidos, más que todos los gobiernos anteriores, más feminicidios y ahora muertes de migrantes. Es el mayor asesino López Obrador. Gracias.